Y dentro del espacio de divulgación para hablar del proyecto de eficiencia energética del Museo Elder, abrimos página para conocer en profundidad los cambios a realizar en el área de energía fotovoltaica. Y para ello vamos a hablar con Tai González. Ella es ingeniera técnica del Departamento de Obras de Electrimega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Encantada. Bueno, encantado de saludarte, Tai, y de también conocer la parte en la que ustedes se han involucrado, ¿no?, en este proyecto tan importante del Museo Elder. Y yo creo que como primera pregunta, y pregunta importante para situarnos en lo que estamos hablando, es ¿a qué llamamos energía fotovoltaica? Vale. La energía fotovoltaica es básicamente la generación de electricidad a través del efecto fotovoltaico que utiliza la radiación del sol. Utilizamos la energía que nos proporciona la radiación del sol para producir electricidad. Esto se utiliza a través de las placas solares, los paneles que vemos instalados en cubiertas en azotea. Digamos que la radiación del sol impacta en ellos, simplificando un poquito el proceso, mueve electrones y genera electricidad. A través de un inversor se transforma en electricidad en corriente alterna, que es la que utilizamos en casa. Ese es el proceso muy simplificado. Claro, dicho así, resulta sencillo, pero entiendo que para llegar a una conclusión como esa, alguien tuvo que estrujarse bien la cabeza, ¿no?, para llegar a poder sacar, como bien dices, ¿no?, pues toda esa energía de los rayos solares. De la radiación solar. Y todo esto, pues claro, viene bien porque estamos hablando de la eficiencia del Museo Elder, de todo lo que están haciendo, ¿no?, y todo lo que se ha hecho ya para hacer un museo autosuficiente. ¿Y de qué manera se puede o han aplicado ustedes en el museo esta eficiencia energética? Hemos instalado en el museo, hemos hecho 2 instalaciones. Hicimos una primera inicial de 90 kilovatios y luego hicimos una ampliación en 100 kilovatios más. Ahora mismo tenemos instalados 190 kilovatios. El museo los utiliza pues para compensar, digamos, la luz, el clima, la climatización, para todo lo que utilizan en el museo. Esos kilovatios que se generan los utilizan aquí. Es un autoconsumo invertido a la red, es decir, todo lo que se produce se consume en el museo. O sea que ahora mismo todo lo que se está produciendo se consume en el museo. Claro, si hay un exceso de consumo, ¿qué ocurre? ¿Hay un desequilibrio? ¿Se tira de la red eléctrica, entiendo? Si hay más consumo que el que te está proporcionando, no te has desenganchado de la red, sigues consumiendo de la red normal. Y si hubiera más producción, que es lo que está pasando ahora mismo con esta ampliación, si hay más producción que consumo, es un vertido cero, quiere decir que no se vierta la red. Simplemente los inversores se limitan, bajan producción y hace que se ajuste a la demanda que tiene el museo. No se vierte nada a la red. Claro, todo eso se hace a través de diferentes estudios para realmente concretar, ¿no?, qué le hace falta al museo, hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar, ¿no? Tenemos un, digamos, pequeño contador que es el que va, digamos, ajustando, ve el consumo que tiene el museo, ve la producción y va regulando, ve si puede regular los inversores para que produzcan más o si los tiene que limitar. ¿Qué se encontraron ustedes cuando de repente les dicen, oye, vamos a hacer este proyecto, queremos tener un museo autosuficiente y en el caso de ustedes se tienen que encargar de la energía fotovoltaica? Pues mira, al llegar a esta ampliación nos encontramos un dato así un poquito curioso, nos encontramos una cubierta de cobre con la que no habíamos trabajado, entonces hicimos pues una prueba de extracción para comprobar que la estructura que fuéramos a poner aguantara lo mínimo que te pide la normativa y que los paneles no se nos fueran a ir volando si nos viene viento o por cualquier cosa. Entonces hicimos un estudio de tracción, se verificaron los datos, se mandaron a que los revisara quien hizo el proyecto, digamos, de toda la fotovoltaica y montamos la estructura de acuerdo a esos resultados. Es quizás lo más puntual que tuvo esta instalación. Claro, es la única, digamos, particularidad porque claro, es verdad que, ahora que lo indicas, el hecho de que de repente hay una fuerte ráfaga de viento puede hacer a lo mejor pues, que salgan volando esas placas, ¿no? Con lo cual la sujeción tiene que ser mayor. Sí. ¿Y de qué manera garantizan ustedes, por ejemplo, que haya una sujeción respecto a lo mejor a unas rachas habituales, pero que de repente haya un día un pico fuerte de viento y eso haga que a lo mejor pues, esa sujeción no sea tan fuerte? La estructura siempre viene con unas cargas mínimas de viento, lo que admite, los pares de apriete son importantes de las piezas y demás, y siempre es recomendable, y más aquí en Canarias, sobre todo si instalamos en la zona del sureste, un reapriete cada ciertos meses para asegurarte de que todo queda bien fijado, porque es verdad, al final con el viento es algo que no podemos, claro, no podemos combatir, entonces siempre un reapriete cada X meses para verificar que la estructura se encuentra en buen estado. Claro, luego sin duda también una particularidad buena, entiendo que cuando ustedes realizan ese estudio es encontrarse un museo, un entorno
que no tiene edificios que le hagan sombra. Ujú. Con lo cual entiendo que eso también es bastante positivo para consumir, o en este caso, asumir, ¿no?, la mayor parte de energía que les pueda llegar. Sí, siempre que nos llega un proyecto, una obra, siempre se encarga de hacer un estudio de sombras, de ver que no hay un edificio, un árbol, un aparato de clima en la cubierta que te genere sombra sobre los módulos, porque al final las sombras son puntos calientes y eso no es bueno. Ya no es porque no produzca, sino porque son puntos calientes en los paneles y eso hay que evitarlo siempre. Y en un estudio de sombras, ¿cuánto puede reducir no sé, el trabajo de una placa fotovoltaica si realmente pues tiene a lo mejor pues una esquina de un edificio? Eso entiendo que no sé si reduce mucho la llegada del rayo o sigue llegando el rayo solar de alguna manera. Digamos que los paneles se conectan en serie, ¿vale? Entonces, siempre va a trabajar al panel que menos produzca. Entonces, si tenemos una serie de 20 paneles y hay un panel al que le está afectando una sombra, siempre van a trabajar a ese panel. Por eso hay que esas sombras o evitarlas o poner unos optimizadores, digamos que son otra especie de aparatitos con una tecnología que hacen que seccionen esa sombra y no te afecten a toda la cadena que tienes conectada. Con lo cual también, si hubiera una parte que tiene sombra, el resto a lo mejor pues puede hacer que no afecte Exacto, tanto, te afecta ¿no? a todo, exacto. Curioso. ¿Qué beneficios aporta la energía fotovoltaica? Pues al final es una energía limpia, Uh-huh. es una energía que no genera CO2, que no genera residuos, entonces siempre que se aplique eficientemente, que es lo importante, no es poner paneles por panel, siempre que se aplique eficientemente va a tener consecuencias positivas en todo, reduce factura eléctrica, que al final es lo que todos miramos, la economía. Exacto, pues al final reduces la factura y no emites tantas radiaciones, tanto CO2 al planeta. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de un museo como el Museo Elder, emite CO2, ¿no? Uh-huh. Y esto va a hacer que se reduzca también pues esa emisión con la energía fotovoltaica. No sé si tienes el dato a lo mejor de cuánto se podría reducir aproximadamente. Sí, mira. Por ahí tenía el dato. Mira, el ahorro ambiental con la ampliación del museo tiene una reducción estimada de más o menos 150 toneladas de CO2 anuales. Eso es lo que consigue el museo con la ampliación de los 190 kilovatios que hemos hecho. Claro, y para los que no manejamos estos datos, ¿es mucho, es poco? Es bastante, ¿no? Sí, es una gran reducción de CO2 y aparte del ahorro en la factura energética que va a tener el museo, que lo va a notar y que yo creo que ya lo está notando. Porque claro, no vamos a hablar de euros, pero estamos hablando a lo mejor de un ahorro considerable, ¿no? El Sí. ver que a lo mejor de repente esa factura pues va a verse disminuida en una cantidad importante. Date cuenta que con la primera parte de la instalación el museo cubría más o menos el 30% de su consumo. Actualmente cubre rondando el 60%. Ha reducido un tercio digamos, su consumo. Bueno, todo esto al final, claro, redunda no solo en el beneficio económico, ¿no?, que va a suponer para el museo, sino también, como decíamos, para reducir pues esa huella de carbono, ¿no?, esas emisiones de CO2. Pero ¿cómo van a coexistir los sistemas que ustedes han implementado con otros también que se están poniendo en marcha en este museo, como es la climatización o la envolvente? Al final, con la climatización lo que consiguen es hacer que sea más eficiente, que gasten menos, por tanto también se va a reducir esa factura y a lo mejor ya la fotovoltaica puede compensar, si no digamos el 100%, gran parte de lo que consume el museo. Entiendo que igual con la envolvente, no conozco tanto el tema de la envolvente, de qué es para qué realmente lo que está utilizando, pero el museo camina siempre en la eficiencia y en ser punteros en tecnología y claro, todo lo que sea reducir costes, reducir, digamos, ser más eficiente, todo va a caminar en la misma línea de tener un museo eficiente al final. Sí, bueno, nos contaba precisamente la persona encargada, ¿no?, de la envolvente, poner láminas para evitar que el museo pues se caliente, absorber esa energía también, ¿no?, darle también un uso, pero viendo entre la envolvente, la reducción de climatización, las energías fotovoltaicas o las placas fotovoltaicas instaladas,
no creo que solo vaya a reducir la factura, van a tener que pagarle al museo, viendo la cantidad de dinero que se está ahorrando e incluso lo que puede generar, ¿no? Hombre, posiblemente tengan, si reducen el consumo y hay energía fotovoltaica de sobra, posiblemente puedan poner una buena acumulación y en las horas en las que no hay sol, el consumo constante que tiene el museo por la noche pueda ser cubierto con esa acumulación. Claro, porque luego esa es la otra parte, ¿no? La placa, o en este caso la energía fotovoltaica, absorbe, ¿no? Como bien decías, todos esos rayos solares. Esa energía se puede utilizar durante el día, pero por la noche no hay. Si no hay acumulación, no. No hay acumulación. Actualmente el museo no tiene acumulación, creo que hay por ahí proyectitos de ver cuánto se está produciendo de más para poder poner una buena acumulación, pero actualmente produces en las horas de sol y consumes en las horas de sol. ¿Y cuál sería el rango, digamos, donde es viable tener pues esa batería de acumulación? Porque de repente dice, hombre, se me puede acumular un 1%, no es viable. A lo mejor se me puede acumular un 15% de más, sería viable. Hombre, las baterías vienen, digamos, son modulares y vienen por capacidad. Puedes acumular 4 kilovatios, 8 kilovatios. Entonces es hacer un estudio, ver cuánto realmente es el excedente que tendría si los inversores produjeran a full todo el día y ver cuánto es ese excedente y ver ajustar la acumulación a esos excedentes. ¿Que pueden cubrir pues a lo mejor hasta las 7 de la mañana? Pues hoy hasta las 7 de la mañana. A lo mejor no cubren todo el día, pero sí es verdad que hay que ponerla ajustada a lo que sobre. No pasarse en esa acumulación porque al final es un gasto económico que no se va a ver compensado realmente con lo que vas a acumular. Claro. En el caso, por ejemplo, también de lo que estamos viendo, ¿no? De cuánto puede ser el beneficio de lo que está obteniendo el museo. Claro, uno instala placas fotovoltaicas y piensa, ¿cuánto me pueden durar? ¿Cuánto dura aproximadamente una placa fotovoltaica? Actualmente están alrededor de unos 20 años. Los fabricantes te dan, digamos, 15 años de garantía de fabricación y 25 de garantía de producto. Una media de 20 años te puede durar una instalación fotovoltaica. ¿Y cuánto se tarda o cuánto han tardado ustedes, ¿no? digamos, en poner en marcha todo este sistema? Depende de los kilovatios que se vayan a instalar. La ampliación del museo, que fueron 100 kilovatios, se tardó mes y medio más o menos. Un mes y medio, que es colocar placa, como bien decía, la buena sujeción, luego colocar conexión. Estructura, y luego cómo lo placa. Conectas a toda la infraestructura, porque claro, uno piensa y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Lo conectas a un enchufe y el resto se nutre de ahí? ¿Cómo sería esa conexión? Conectamos las placas a los inversores, que son los, como comentamos antes, los que transforman la energía que produce la placa, la corriente, la producen continua. Nosotros en casa, en la red tenemos alterna, entonces la transforma alterna y la conectamos al cuadro principal del edificio, de la vivienda donde estemos. Y ya directamente, a través es verdad, lleva más electrónica, lleva un contador, lleva aparatitos demás, pero digamos que resumiendo, se conecta al cuadro principal de la vivienda y ya todo lo que produces, consumes, y lo que te falte lo cojas de la red. En ningún momento te desconectas de la red y simplemente tomas de ahí lo que tú no produzcas. ¿Llegará el día en el que se pueda desconectar de la red o eso es imposible? Complicado. Ahí se hacen instalaciones aisladas, pero al final es complicado hacer una instalación, por lo menos aquí en Capital, en Las Palmas, en cualquier sitio, hacer una instalación completamente aislada de la red. Teniendo en cuenta, claro, que dura 20 años una placa fotovoltaica, ¿cuál es su mayor enemigo? El agua, el salitre, porque claro, también estamos cerca del mar. El Museo Elder está casi pegado al mar. ¿Cuál es el mayor enemigo que tiene una placa como esta? Para que dure esos 20 años y funcione correctamente, hay que hacerles un buen mantenimiento. El salitre, el polvo, la suciedad de las palomas, cualquier cosa, las sombras que hablábamos antes, todo eso influye negativamente en la producción de la placa y al final hace que se degrade más rápido de lo que se debe degradar. Con lo cual una placa que no esté limpia no está rindiendo al 100%. O sea que mínimo hay que pasar hacer un mantenimiento. ¿Y cómo se hace ese mantenimiento? Porque claro, también entiendo que no será lo normal, ¿no? Como limpiar un cristal, o sí también es igual de sencillo. Sí, lo que hay que tener cuidado siempre es hacerlo no en horas donde se dé la mayor radiación, porque al final las placas están conectadas, entonces hay que hacerlo o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, cuando no haya mucha radiación. Agüita y nada que raspe, nada a no ser que tengas algo específico que tengas que limpiar, simplemente agüita y darles una lavadita. Y en este caso, a mayor intensidad de los rayos del sol, ¿mayor energía absorbe la placa o es siempre lineal? La placa tiene un límite, tienen unos kilovatios pico, digamos unos vatios picos, entonces nunca va a pasar más de ahí. Igual que el inversor. Tú tienes un inversor de 100 kilovatios, te va a dar 100 kilovatios.
Por mucho que tú en placas instales 120, si el inversor tiene 100, te va a hacer el embudo de 100, no se va a producir más. Claro, o sea que tiene su límite y hasta ahí Exacto. llega. Porque claro, a lo mejor un exceso o un pico puede dañar la placa también, o el hecho de que tenga ese límite no le va a No hacer... se limita, la placa siempre tiene unos más menos vatios, nunca es exacto 550, no siempre tiene un más menos, siempre puede llegar a ser más, veces menos, pero nunca va a pasar de ahí, siempre se va a mantener. Bueno, leyendas urbanas al respecto. A ver, si está nublado, algunos dicen esto no vale para nada. Como decíamos antes, si sigue recibiendo algo de Sí, luz, claro. ¿no? Si sigue funcionando, ¿verdad? Evidentemente, los días nublados se nota que la producción baja, pero siempre sale el rayito de luz, siempre algo absorbe y siempre algo produce. Leyenda urbana, ¿por qué no se ha creado una placa para la luz de la luna? Pues no lo sé. Supongo que porque la radiación no nos llega tan No fuerte llega como tan nos llega el fuerte, sol. ¿no? Claro, sería imposible que generara algo de energía, ¿no? Exacto, al final funciona con la radiación del sol. Es lo que hace que se muevan esos electrones y que genere esa corriente. Bueno, teniendo en cuenta también que el museo, ¿no? Como bien decías, están colocadas todas esas placas en la parte de la azotea, ¿no? que la vemos incluso desde la calle. ¿Existiría alguna otra zona donde ustedes quizá a lo mejor podían haber puesto alguna placa? Lo digo más que nada porque se ha visto también, ¿no? que hay nuevos sistemas que no sé si se están trabajando o no, también en centros como este, ¿no? En recintos tan grandes, que se pueden acoplar, por ejemplo, En fachada. en fachada. Claro que también podría ser que se recibiera mucha más energía, como decíamos antes, a lo mejor porque esto sirva incluso para luego dar energía, ¿no? Sí, siempre que sea una fachada que esté, igual que una cubierta que esté bien orientada, se puede instalar. No es verdad que nosotros no hemos hecho, yo por lo menos no he hecho instalaciones en fachada, pero si hay edificios con instalaciones en fachada, ya están, digamos, arquitectónicamente integradas, ya los edificios ya vienen muy chulos, así con sus placas en la fachada. Claro, lo que pasa es que teniendo en cuenta también un edificio, ¿no? de Claro. reconocimiento histórico como este, poner placas en la fachada a lo mejor No sí, será tan fácil. No sería tan fácil y tampoco creo que fuera permitido. Bueno, como decíamos antes, ¿no? Los costes van a reducir mucho la factura del Museo Elder, pero tiene un coste muy elevado. Todo lo que ustedes han implementado, me refiero a la larga, la rentabilidad se nota en el bolsillo del museo. Sí, una instalación fotovoltaica como la del museo sí es rentable y ellos, yo creo que en un par de años en la factura van a ver compensada esa inversión que han hecho. Date cuenta que al final es una instalación que no lleva baterías, de momento no lleva acumulación, simplemente son paneles inversores y es, digamos, lo más barato. Lo más caro de una instalación fotovoltaica actualmente son las baterías, en este caso no consta de batería, entonces en un par de años pueden ver compensada la inversión con el ahorro que están teniendo. Claro, incluso como bien decías, ¿no? Si luego el consumo es mínimo y luego se genera mucha energía, se le puede sacar más rendimiento, ¿no? Hablamos con Gonzalo Piernavieja también, que él decía que incluso si esa energía es bastante elevada, ¿no? La acumulada, pues podría servir hasta para vehículos de recarga eléctrica, de decir, oye, pues tenemos un punto de recarga aquí en el exterior, ¿no? Con lo cual también se podría llegar a eso, ¿no? Sí. Bueno, para ir acabando también me gustaría preguntarle precisamente a Thais González sobre este proyecto, si es posible que lo podamos ver en otros edificios públicos, teniendo en cuenta, ¿no? que se puede abrir, ¿no? un punto de inflexión o se puede marcar un punto de inflexión en que si tienes una buena cubierta, esto puede replicarse también en otros lugares, ¿no? de Canarias y en otros edificios públicos. Sí, yo creo que cada vez más. Actualmente está muy, te voy a decir de moda, pero no es moda, es la tendencia de las comunidades energéticas. Al final, y en varios municipios, está Valsequillo, está Arinaga, entonces al final son, digamos, aprovechar esas cubiertas públicas y hacer una comunidad con usuarios independientes, pequeñas empresas de la zona, y hacer una comunidad para consumir. Ellos mismos producen, reparten, generan y consumen esa energía. Entonces digamos que sí lo vamos a ver en más edificios públicos, yo creo que es la tendencia que va a seguir. ¿Y cuál sería el requisito mínimo para que se pudiera instalar, digamos, pues un buen sistema energético fotovoltaico y que genere beneficio? Porque claro, a lo mejor si tienes una pequeña azotea no te rinde, ¿no? Claro. ¿Cuál sería a lo mejor el requisito mínimo? Hay que hacer un estudio, es ver si tienes una buena cubierta, que cubra, si es para ti independiente, que vayas a cubrir tu consumo, si realmente te va a rentar poner esa instalación y en un par de años vas a ver, oye, realmente esta inversión me está cubriendo consumo y ha salido rentable, es hacer un pequeño estudio de viabilidad, de ver que tienes una cubierta bien orientada, que la producción sea la que necesitas y poco más. Bueno, está claro que es el primer paso y ser autosuficiente, que es uno de los objetivos, ¿no? del Museo Elder, se puede conseguir, ¿no? Sí, el camino
Es verdad que es el camino, ser autosuficientes y ser muy eficientes, pero debe ir siempre de la mano de utilizar esa energía y de no instalar por instalar si realmente no se va a aprovechar. Claro, de ahí que ustedes hicieron un estudio previo para ver, ¿no?, la efectividad y bueno, ver todo lo que tienen que colocar y si realmente le iba a funcionar y servir, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, esa es la conclusión, ¿no? Yo creo que un poco ese es el camino, ya no solo en la fotovoltaica, sino en todas las energías, en la eólica, en lo que sea. Es que realmente esa energía se vaya a utilizar. Y instalar por instalar y poner paneles por poner paneles, si al final no eres eficiente, de nada vale. Claro, efectivamente. Bueno, pues agradecer a Thais González, ingeniera técnica del Departamento de Obras de Electrimega, que nos haya acompañado en este recorrido que estamos haciendo por este proyecto de eficiencia energética del Museo Elder. Y supongo que a veces que ha visitado el museo, pues siempre le dicen prohibido no tocar, ¿no? Yo no sé si ustedes cuando colocaron algo, también el que se acerque no puede tocar algo, porque teniendo en cuenta que estamos hablando de energía, no sé hasta qué punto eso con el museo... Hombre, no está en zonas muy accesibles, está También. complicado llegar, pero bueno, creo que el museo tiene previsto pues explicar un poco lo que ha instalado, poner un panel para que la gente pueda ver y demás, así que eso siempre es bien. Siempre educar a la gente, llevarlas a que conozca y que sepa lo que se está haciendo, siempre es bien. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.